El doctor Raúl Serrano Loyola, él es cirujano cardiovascular de aquí del Hospital General, además es el coordinador de la Clínica de Pie Diabético y presidente de la Sociedad Médica. Doctor, así es. Bienvenido a nuestras videoconferencias. El día de hoy nos va a hablar un poco de la Clínica de Pie Diabético. La siguiente semana vamos a ver casos clínicos también. Así es. Y bueno, es la primera vez que nos visita. Bienvenido, doctor, y adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como les comentábamos, vamos a hablar un poco de lo que es el pie diabético, que es un problema de salud muy grave, y de la instauración de la clínica que se viene llevando a cabo en nuestro hospital a partir de este año y que tengo el honor de presidir. Ha sido un proceso largo, es un problema muy complejo, pero bueno, vamos a tratar de abordarlo desde varios puntos de vista para poder dar una imagen completa de lo que se trata. Esta es una pequeña imagen que nos habla sobre los grupos etarios a nivel nacional y sobre todo cómo se han modificado con el tiempo. Lo que vemos actualmente en esta campana verde es la variación que ha habido en el tipo de población de nuestro país. Entonces, como ustedes pueden ver, al inicio, hace muchos años, la predominancia en alrededor de los años 70 era de población prácticamente infantil. Después esto se fue modificando continuamente y alrededor de los años 2000, 2002, que es esta gráfica, la población se va modificando y van apareciendo en nuestros grupos etarios mayores, esto es entre los 30 y 50 años empiezan a ser un poco más frecuentes que la población infantil, que se va haciendo un poco menor. Y actualmente una de las situaciones que vemos es que nuestra población es de más de 60 años y que esta curva nos lleva a una consecuencia importante, que es que una gran cantidad de nuestra población es adulto y adulto mayor. Esto por consecuente nos trae implicaciones desde el manejo médico y quirúrgico porque nos enfrentamos a nuevas patologías y nuevos problemas. El pie diabético constituye un síndrome, es un síndrome complicado, complejo, que incluye una gran cantidad de patologías y de problemas y posibles complicaciones. Hablando de lo que son las extremidades inferiores, las principales complicaciones que podemos tener son la ulceración, la infección, las alteraciones ortopédicas, esto es por cambios en la estructura ósea del pie y tendinosa, y finalmente una que es la más complicada y la más grave, que es la gangrena, que esta puede ser infecciosa o puede ser isquémica y que puede presentarse ya sea en uno solo de los dedos o en varios dedos o en medio pie o incluso en toda la pierna. Cualquiera de estas patologías nos van a implicar un tiempo de hospitalización y probablemente una cirugía mutilante, con grados diversos de incapacidad, que esta puede ser parcial o definitiva y puede ser incluso mortal en algunos casos. Dentro de lo que es la epidemiología de la enfermedad hay datos bastante importantes en nuestro país, como es que hay una prevalencia de la diabetes en México de alrededor del 15%, con lo cual nosotros calculamos que hay en México unos 16 millones y medio de pacientes diabéticos. De estos, el 25% en algún momento de su vida pueden cursar con un problema de lesiones ulcerosas en las piernas o en los pies. Estamos hablando de alrededor de 4 millones de pacientes. Y de ellos, la mitad aproximadamente pueden tener también un problema infeccioso en estas lesiones. Entre el 25 y el 50% pueden llegar a tener amputaciones menores y de un 10 a un 40% amputaciones mayores. Consideramos amputación menor aquellas que solo se refieren, en el caso de los pies, a uno o varios dedos del pie, y amputación mayor es aquella en la que se pierde una parte del pie, la pierna a nivel de la pantorrilla o incluso arriba de la rodilla. Uno de los fenómenos que se agregan al problema propio de la diabetes es la aterosclerosis o aterotrombosis. Esta es una enfermedad general que abarca a todos los sistemas y a todo el sistema arterial del cuerpo en varias regiones. Entonces, podemos tener afecciones a nivel cerebral o cerebrovascular, podemos tener afecciones en las arterias coronarias, podemos tener estenosis, que son cierres parciales o casi totales de las arterias renales, y también de algunas arterias viscerales, como son la arteria mesentérica, y que causan enfermedades muy graves. Además de la enfermedad arterial periférica, que puede ser asintomática, puede causar claudicación, que es intermitente, que es un tipo de dolor particular de esta enfermedad, o incluso lo que nosotros conocemos como isquemias críticas, y que son los casos que requieren una intervención médico-quirúrgica
inmediata para evitar la pérdida de una extremidad. Existen, y esto está descrito a nivel internacional, una gran cantidad de factores que pueden incrementar el riesgo en estos pacientes. Entre ellos está el género. Sabemos que estos problemas son más frecuentes en el hombre que en la mujer. La edad, obviamente, a mayor edad, mayor riesgo de aterosclerosis. El tabaquismo, que es una entidad que lesiona directamente a las arterias y que fomenta y desarrolla con mayor intensidad el fenómeno de la aterotrombosis. La hipertensión arterial, la diabetes, las hiperlipidemias, las hiperfibrinogenemias y la homocisteínemia. Todas estas enfermedades coadyuvan a la diabetes a desarrollar lo que conocemos como aterosclerosis y consecuentemente alterar y producir lo que es la enfermedad arterial periférica, que puede causar enfermedades a nivel del miocardio, como es el infarto agudo del miocardio o un evento cerebrovascular isquémico, además de las lesiones que causan las arterias periféricas. Todo esto nos lleva a la situación de que tenemos que pensar qué hacer con esta gran cantidad de pacientes. Es una población bastante complicada y muy grande en nuestro país y que desafortunadamente muchos de ellos están en una etapa de descompensación importante. Entonces, nuestro hospital es uno de los principales motivos de consulta en urgencia, es el principal motivo de internamiento dentro de lo que es la diabetes, hablando de lo que es el pie diabético. En ellos es 10 veces más frecuente la infección que en pacientes no diabéticos, obviamente, y nosotros tenemos un promedio de 1.150 consultas mensuales relacionadas con problemas de pie diabético en nuestro hospital. Es la primera causa en México y es una de las principales causas de complicación y de mortalidad de la diabetes mellitus a nivel internacional y en nuestro país. Las lesiones que se causan en las extremidades inferiores tienen ciertas características que las hacen diferentes a las de otro tipo de úlceras, como pueden ser las úlceras varicosas o neuropáticas. Esta úlcera en principio puede ser isquémica, aunque siempre está acompañada de un grado de neuropatía. Hay edema, hay alteraciones ortopédicas por trastornos en los músculos del pie. En muchos casos hay infección, que esto va a depender de la virulencia bacteriana y de las alteraciones inmunológicas que tenga cada paciente. Dentro de lo que es el manejo integral de este pie diabético, y que es bastante complicado, tenemos que considerar que es una de las complicaciones propias de la enfermedad, tiene un origen multifactorial y es un problema de salud a nivel mundial, el cual se ha visto incrementado en los años recientes por el fenómeno de obesidad, que también nos ha complicado mucho la situación, y que requiere, esto es muy importante, requiere un manejo especializado y lo más importante, que es un manejo multidisciplinario. Este es un problema de salud que no puede ser visto por un solo especialista. Necesitamos un grupo grande de ellos para poder abordar todas las complicaciones y poder dar un tratamiento lo más adecuado posible. Dentro de lo que son los factores principales, bueno, tenemos que hay trastornos neurológicos en el paciente que pueden ser de estos tres tipos, que son la autonómica, la sensitiva y la motora. Consideramos la autonómica cuando hay disminución de la sudoración y de la producción de la grasa normal de la piel, y que esto nos lleva a la formación de grietas en el pie. La neuropatía sensitiva, que disminuye el umbral del dolor, entonces el paciente puede tener lesiones en el pie sin que él lo perciba hasta que estas lesiones son verdaderamente importantes. Y la neuropatía motora, que atrofia los músculos, produce los pies en garra, esto es contractura de los dedos del pie, que causan a su vez lesiones ulcerosas, y de ahí se desencadena una serie de complicaciones. Hay, por efecto de la diabetes, una inmunodepresión, que es principalmente por disminución de la fagocitosis y de la quimiotaxis, la hiperglicemia, que obviamente favorece como medio de cultivo el desarrollo bacteriano, y hay una micro y macroangiopatía, que son los principales problemas que nosotros vemos desde el punto de vista circulatorio, además de la presencia casi siempre de pequeños o grandes traumatismos externos. Existen en general tres tipos de pie diabético, aunque no es fácil encontrarlos en su forma pura. Se considera a algunos pacientes con un pie diabético neuropático, otros angiopático, y que lo que con mayor frecuencia se presenta es el patrón mixto, en el que hay la mezcla de estos dos en distintos porcentajes, pero existiendo ambos al mismo tiempo.
La angiopatía es una lesión obviamente en los vasos sanguíneos, en este caso arteriales del pie, en el que se afectan las grandes y pequeñas arterias, siendo el tronco tibio peroneo el sitio más afectado. Pero estas lesiones pueden venir incluso desde las ilíacas o las femorales. Es prioritario para todos estos pacientes que antes de poder realizar cualquier tipo de tratamiento, especialmente quirúrgico, tenemos que contar con estudios de imagen avanzados que nos orienten y nos sugieran qué tipo de lesión es el que tiene, y dependiendo de eso determinar qué es el procedimiento quirúrgico más adecuado para cada uno. Entonces tenemos que hacer un Doppler arterial, una arteriografía, una resonancia magnética o a veces combinación de ellos, para poder establecer el tipo de lesión específico que tiene cada caso y dependiendo de ello decidir el tratamiento a realizar. Los síntomas que presentan estos pacientes, y que esto es muy importante saberlo, es en principio la presencia de pies fríos, la disminución de la circulación e incluso la neuropatía condiciona la disminución de la temperatura periférica. Hay claudicación intermitente en la pantorrilla o el pie. Este término de claudicación intermitente, que nosotros usamos mucho, se define como la presencia de dolor en la pantorrilla después de caminar una determinada distancia, que puede ser 1 kilómetro, medio kilómetro, 50 metros, dependiendo de la gravedad de la lesión. Llega a ser un dolor lo suficientemente fuerte que impide el seguir caminando, pero que después de unos minutos de que el paciente reposa, el dolor desaparece y puede volver a caminar. Por eso es intermitente. Cuando la patología vascular se hace cada vez más severa, llega a presentarse lo que se llama dolor en reposo. Entonces aquí el paciente ya no necesita caminar, sino simplemente el estar sentado o acostado le causa dolor. Empieza a haber también cambios tróficos, esto es engrosamiento de las uñas, resequedad de la piel, pérdida del vello y adelgazamiento muscular. Y también empieza a haber cambios de coloración, esto es más manifiesto en la punta de los dedos, la cual en un principio puede ser pálida o un poco roja, y después se empieza a tornar azul y puede llegar a ponerse violeta o incluso negro cuando ya se ha complicado con isquemia severa. Lo que buscamos desde el punto de vista de los signos vasculares son la hipotermia, como decíamos, existe una disminución importante en la temperatura, también hay una disminución o ausencia de los pulsos distales, especialmente los popliteos y los pedios, aunque en algunos casos también los femorales pueden estar afectados. Hay rubor al bajar la extremidad al nivel promedio del paciente y palidez al elevarla, y cuando se hace esta maniobra de la elevación y se presenta la palidez, en algunos casos se puede desencadenar dolor. Hay un llenado capilar mayor de 4 segundos, que puede incluso llegar a 10 o 15 segundos, y eso nos habla de lesiones ya bastante significativas. En esta imagen que vemos aquí, que es una angioresonancia, lo que podemos observar es el trayecto de toda la circulación vascular desde la aorta hasta las porciones distales de la pierna, y en relación a esto nosotros podemos determinar lo que se llama claudicación, que es el dolor al caminar en distintas zonas. Cuando las estenosis, como en este caso que hay una lesión importante en una ilíaca en la que está completamente ocluida, el paciente puede presentar claudicación en la nalga y en la cadera. Cuando las lesiones son a nivel de la femoral, como se presenta en este mismo paciente, pero en la pierna izquierda, esta claudicación se presenta en el muslo. Cuando es gemelar o femoropoplitea, que este paciente también tiene algunas lesiones, bueno, la claudicación se va a presentar en la pantorrilla o en las piernas. E incluso, bueno, puede estar disminuido también el flujo en las tibiales, en la peronea o en las arterias del pie. Hay una prueba que es una prueba clínica muy sencilla que se puede usar prácticamente en cualquier lugar donde se cuente con un estetoscopio y un baumanómetro, y que es el índice tobillo-brazo. Esta medida, como dice su nombre, es la relación que hay al dividir la presión sistólica del tobillo entre la presión sistólica del brazo, y esto nos va a dar un número. Dependiendo del número que nosotros obtengamos en esta división, podemos establecer el grado de severidad que existe en el problema arterial de nuestro paciente. Entonces, cuando existe un índice mayor de 1.3 que se considera anormal, quiere decir que los vasos no son compresibles. Esto quiere decir que estas arterias tienen ya una capa de calcio y que ese calcio está haciendo que las arterias no puedan comprimirse. El estado normal de cualquier persona debería de ser entre 0.91
y 1.3, esto es el índice tobillo-brazo normal. Y de ahí se va hacia abajo. Cuando es de 0.41 a 0.90 está hablando de una insuficiencia arterial entre leve y moderada, y cuando es del 0.0 al 0.4, bueno, estamos hablando de una enfermedad periférica severa o crítica. La importancia de este estudio es que es bastante importante porque nos da una certeza diagnóstica considerable y nos hace pensar que estos pacientes deben de pasar de inmediato a una valoración especial y hacerle los estudios correspondientes para evitar la pérdida de una extremidad. Y se puede hacer en forma muy simple y con un mínimo de equipo de laboratorio. Ahora, este índice, cuando el índice es menor de 0.9, no solo nos está hablando de una enfermedad arterial importante en las piernas, sino que también nos está hablando de que este paciente es lo que nosotros llamamos un paciente de alto riesgo. Esto es, este paciente ya tiene enfermedad coronaria, puede tener en cualquier momento un evento cerebrovascular, puede tener ya inicio de una insuficiencia renal progresiva y puede tener también un ataque isquémico transitorio en cualquier momento. Por lo tanto, no solo nos define que las extremidades inferiores están mal, sino que el paciente en general está en malas condiciones. A partir de ahí nosotros tenemos que hacer alguno o varios de estos estudios para establecer un diagnóstico de certeza y sobre todo para valorar qué tipo de lesión es el que tiene el paciente y qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista ya sea clínico o quirúrgico. Entonces siempre vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, por lo tanto empezamos con un ultrasonido Doppler. Este estudio, cuando se realiza por alguien con la suficiente experiencia, nos puede determinar qué arterias son las que están lesionadas y qué tipo o qué cantidad de estenosis es la que tiene. Podemos complementarlo ya sea con una angiotomografía o con una angioresonancia. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. En algunos se tiene que usar medio de contraste, que puede ser una contraindicación para algunos pacientes. Y finalmente el más específico sigue siendo la arteriografía. Este es el estándar de oro actualmente aún para la determinación del flujo arterial, en la cual inyectamos un medio de contraste directamente en los vasos y con ellos teñimos perfectamente todo el tronco circulatorio y determinamos el tipo de lesión que hay. Debido a que se tiene que usar medio de contraste, aparte de la radiación, este estudio actualmente lo utilizamos después de los anteriores que mencionamos, con la idea de que sea un estudio diagnóstico terapéutico. Entonces confirmamos el diagnóstico que ya se hizo con otro método y aprovechamos este procedimiento para realizar una cirugía endovascular en el caso de que esté indicada. Esto es muy importante, ninguna lesión en el pie diabético cicatriza si no tiene un aporte vascular adecuado. Por lo tanto, cualquier médico que se enfrente a este problema, lo primero que tiene que determinar es el flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo es adecuado, estas úlceras pueden cicatrizar sin mayor problema. De lo contrario, se tiene que hacer algún procedimiento de revascularización para que la circulación ayude a la cicatrización. De otra manera, nunca se va a lograr. Dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico de estos pacientes, actualmente contamos con una gran variedad de procedimientos, algunos de ellos cirugía convencional, cirugía abierta y otra que son los procedimientos endovasculares. Muchos de estos pacientes presentan lo que se llama calcificación de Mockenberg o fenómeno de Mockenberg, que es la acumulación de calcio en la parte media de las arterias, en la capa media de las arterias. Esto desde luego dificulta los procedimientos quirúrgicos porque no podemos manipular estas arterias como si fueran arterias normales. Siempre tenemos que realizar el estudio diagnóstico hasta definir perfectamente el tipo de lesión y dependiendo de eso establecemos el tratamiento quirúrgico. Y las indicaciones para realizar cualquier procedimiento invasivo, ya sea endovascular o abierto, son la presencia de dolor en reposo, la isquemia o la necrosis de las extremidades. La vena autóloga que nosotros usamos con mayor frecuencia es la vena safena de la pierna contralateral, siempre y cuando ésta esté en condiciones adecuadas para usarse. Dentro de los procedimientos quirúrgicos son los que nosotros conocemos como puentes. Estos puentes son cirugías en las que se usa ya sea un injerto sintético o una vena y se llaman puentes porque brincan la zona de estenosis para brindar el aporte circulatorio distal a las extremidades, y este puede ser aorto-aórtico, aorto-ilíaco, fémoro-femoral, fémoro-popliteo, que este es uno de los más frecuentes,
Este puede ser infra o supragenicular, y los que se llaman puentes distales, que son conectados a la tibial anterior o la tibial posterior, además de otros que se llaman extraanatómicos y que estos tienen solo indicación después de haber realizado un puente quirúrgico convencional, el cual se ha infectado, y requerimos hacer otro que pase por otra zona y que por eso se llaman extraanatómicos. La realización de los puentes, bueno, podemos hacerlo a través de la utilización de una vena safena, como es esta que vemos aquí, que es la disección de una vena. Podemos usar una arteria criopreservada, que esto, bueno, en algunas partes donde hay banco de tejidos se puede utilizar y es bastante buena, o la utilización de un injerto sintético, que puede ser de Dacron o de PTF, y bueno, estos, pues el único inconveniente es que del costo, pero son bastante accesibles. Dentro de lo que vamos a usar, bueno, tenemos la vena autóloga, como mencionábamos, la vena safena, las prótesis de Dacron y los homoinjertos, que pueden ser arteriales o venosos criopreservados, que son también una buena opción. Otro campo que se ha realizado y que se ha modificado sustancialmente en los últimos años y que ha causado una gran cambio en el manejo de estas lesiones es lo que llamamos la cirugía endovascular. Tiene aproximadamente unos 20 o 25 años que se vienen desarrollando estos procedimientos y que consta principalmente de lo que es una angioplastía con colocación de stent o una angioplastía con colocación de endoprótesis. Todos estos son procedimientos que nosotros llamamos de mínima invasión, porque se hacen a través de una pequeña punción, generalmente a través de la vena de las arterias femorales, y por ahí nosotros introducimos este tipo de materiales para quitar las lesiones estenóticas. ¿Cuándo está indicado hacer este tipo de procedimientos? Bueno, las indicaciones son principalmente la claudicación intermitente, la isquemia crítica de las extremidades, la presencia de dolor en reposo, úlcera o gangrena, el mejorar los flujos arteriales antes de un puente arterial o la corrección de un puente que se hizo y que quedó en alguna parte con una estenosis. La mortalidad de estos procedimientos es en manos expertas y con un equipo completo adecuado muy baja. Se menciona entre el 0.1 y el 0.5% de los pacientes. En ellos puede haber isquemia crítica que se puede elevar hasta un 6%, sin embargo esto es muy variable dependiendo del centro que se tome en cuenta. Las complicaciones sistémicas son sepsis, necrosis tubular aguda, que esto no es por el procedimiento en sí, sino por la administración de los medios de contraste y que tiene una tasa pequeña también de complicación. Y las complicaciones cardiopulmonares, como puede ser el edema pulmonar, que también se puede presentar en el 0.4% de los casos y que también va en relación a la utilización y la cantidad de medio de contraste que se utilice. Estos son algunos casos que hemos realizado aquí en el hospital desde el punto de vista de cirugía endovascular. En la primera imagen vemos aquí una lesión que nosotros consideramos crítica porque el paso de una a otra parte de la arteria es prácticamente mínimo y en cualquier momento se puede cerrar. Después de haber hecho una angioplastía, como se puede ver aquí, el flujo aumenta y también es notorio que no se abrió completamente la arteria, ni es la idea del procedimiento. Nunca buscamos abrir un vaso al 100%, siempre lo abrimos lo suficiente para salvar la extremidad sin poner en riesgo también la arteria, porque estamos hablando de arterias que tienen capas de calcio o de ateroma que se pueden romper, entonces pues siempre es preferible abrirlas hasta donde es posible sin poner en riesgo la integridad de las arterias. Hay lesiones como estas en las que hay una oclusión total, aquí este es a nivel de la poplitea, del inicio de la poplitea, y con una recanalización distal, pero es una recanalización a través de lo que se llama ramas colaterales, que son arteriolas o arterias que se forman para brincar esta lesión. Entonces nosotros, después de hacer una serie de procedimientos y una angioplastía muy larga en este caso, vemos que se reincorpora prácticamente en su totalidad y prácticamente al diámetro normal esta arteria y se reinstaura la circulación prácticamente al estado previo a la lesión. Cuando la angioplastía, que es lo que vimos anteriormente, no es suficiente porque las arterias están muy rígidas o porque hay cualquier tipo de problema, entonces
tenemos que hacer otro tipo de procedimientos, que son la colocación de los stents. Los stents son unas pequeñas mallas metálicas de un material que se llama nitinol, que es níquel y titanio, que no es invasivo, no causa rechazo en el cuerpo, y que mantiene la luz de los vasos abiertas a todo lo largo de lo que mide estas pequeñas prótesis. Se usa cuando hay falla en el resultado de la angioplastía, cuando hay una disección arterial, esto es cuando se desprende una de las capas internas de la arteria, que puede ser secundaria a la angioplastía, cuando hay lesiones estenóticas largas o en lesiones crónicas que están calcificadas y que no son fáciles de manejar solo con el balón de angioplastía. Esto lo hacemos mucho en casos como estos de lesiones ilíacas, en los que después de hacer el procedimiento, bueno, pues las arterias recuperan su estado normal y se brincan todas las lesiones estenóticas que se ven. Lo podemos hacer también hasta nivel un poco por debajo de las rodillas, en las arterias popliteas, como es este caso, en el que podemos recuperar la circulación arterial. Este es otro caso de una arteria ilíaca. Este es el balón de angioplastía, en el que se ve aquí este signo que se llama de reloj de arena, en el que se ve perfectamente cómo está la zona estenótica. Y bueno, al terminar el procedimiento y en la inyección de medio de contraste de control, se observa que todo el paso de la sangre ya es prácticamente normal a través de estos vasos. Otro caso en el que había una lesión importante de la femoral, hacemos una angioplastía y después una colocación del stent, que es este que se ve aquí, y aquí se ve la guía por donde se pone este material, y la imagen final en la que hay una restauración completa del flujo. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que nos van a hacer que nosotros tengamos que decidir una amputación? Que bueno, es el estadio más grave y más severo y más desagradable de esta enfermedad, pero que bueno, muchos pacientes tienen que llegar a esto. Entonces, bueno, pues vamos a ver que hay fenómenos como la celulitis, hay unos procesos de infección de los tejidos blandos muy severa, que no responden al tratamiento antibiótico y que muchas veces nos obligan a hacer este tipo de cirugías. Esto va a depender del tamaño, el área afectada, así como de la profundidad de esta lesión, y también del tipo de bacteria que esté afectando y de la severidad de la sepsis, que puede llegar a poner en peligro la vida del paciente. Puede haber afección ósea, la osteomielitis, que es de muy difícil control y más en estos pacientes. El estado circulatorio, como mencionábamos al principio, mientras el estado circulatorio no mejore, no hay forma de que un proceso infeccioso pueda mejorar. Y bueno, la gravedad de la neuropatía, que también es un factor a considerarse. Entonces, es importante tener en cuenta que nunca debemos de hacer procedimientos quirúrgicos sin hacer una evaluación adecuada del flujo vascular previo. Y si lo notamos afectado entre mediano y severo, tenemos que hacer una cirugía de revascularización antes de hacer cualquier procedimiento de amputación, por pequeña que sea, porque de lo contrario, este procedimiento de amputación va a causar mayor necrosis y va a hacer que la amputación tenga que ser mayor. Y otra cosa muy importante es que tenemos que optimizar al paciente antes de su procedimiento. Esto de la optimización es todo un tema, porque incluye el mejoramiento del estado metabólico, en algunos casos el estado general desde el punto de vista cardiovascular o neumológico, para que cuando se haga el procedimiento quirúrgico se disminuyan hasta donde sea posible las complicaciones de los procedimientos. Estos son, bueno, algunos de los casos que vemos en el hospital, en el que hay importantes lesiones isquémicas o pacientes que requieren unas grandes áreas de debridación, pacientes con abscesos que incluyen todo el pie y que pueden llegar a perderlo incluso si no se hace el tratamiento adecuado, lesiones ulcerosas grandes. Y bueno, este es uno de los tratamientos que hacemos, que es la colocación del VAC, que es la presión continua, presión negativa continua, que ayuda mucho a estos pacientes porque se disminuye el número de curaciones que se requieren y fomenta el desarrollo del tejido de cicatrización. Hay una gran variedad de lesiones, pero lo que buscamos es esto, que este paciente, por ejemplo, pues ya perdió un dedo. Sin embargo, su pie, a pesar de que aquí perdió este segundo dedo, pues el pie se recupera prácticamente en su totalidad, y a pesar de tener una pequeña amputación, bueno, el paciente puede seguir utilizando su extremidad y puede seguir siendo útil. Esta es una enfermedad que causa una gran cantidad de incapacidad permanente
y que en algunos casos también conlleva la complicación de la muerte del paciente en 1 o 2 años si no se atiende en forma adecuada. Dentro de lo que hacemos en el hospital, aparte de todo el área clínica de atención a los pacientes, tenemos un área de investigación que estamos trabajando con el SECADET, que es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene una estadía en el Hospital General, y con investigadores de la UIDT, que también es una fracción de la UNAM. Hemos desarrollado algunos proyectos de investigación, que es una parte importante en el manejo de nuestros pacientes, como este, que es el reconocimiento de patrones infrarrojos para determinar el grado de vasculopatía en pacientes con pie diabético, que hemos llevado a cabo en los últimos 2 años, que nos ha dado muy buenos resultados, y que bueno, es una parte muy importante de nuestra clínica, es el desarrollo de proyectos de investigación. Y bueno, creo que con eso podemos terminar. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la plática. Nos hicieron llegar varias preguntas. Antes de pasar a ellas, vamos a abrir el micrófono para la gente de Oaxaca, a quien les mandamos un cordial saludo. Oaxaca, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos, doctores. Pues este tema es muy importante porque hay mucha diabetes y mucha complicación. Mi pregunta es, ¿qué tanto se efectúa la angioplastía? ¿Qué tanto se efectúa estos procedimientos invasivos, como poner stents? Porque que yo sepa, aquí en Oaxaca no sé mucho de que se haga eso, estos procedimientos para tratar de recuperar un poquito la función arterial. Bien, desafortunadamente estos procedimientos requieren una infraestructura muy grande, no solo desde el punto de vista de personal médico. Dentro de lo que es nuestra especialidad, que es la cirugía vascular, no todos los cirujanos vasculares tienen el entrenamiento para realizar este tipo de procedimientos. Una vez que nosotros terminamos esta especialidad de cirugía vascular, tenemos que tomar otro tipo de cursos para desarrollarlo más bien este tipo de técnica, que es la cirugía endovascular. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que desafortunadamente sí son procedimientos caros. Estamos hablando de que un stent solo cuesta alrededor de 30,000 pesos. Si le agregamos los costos de las guías y de los catéteres, viene costando alrededor de unos 50,000 pesos. Sin embargo, cuando esto se compara con los costos de una cirugía convencional, salen aproximadamente en el mismo tipo de precio. Sin embargo, la recuperación y el beneficio del paciente es infinita, porque nosotros podemos dar de alta a nuestros pacientes un día después de este procedimiento sin ningún problema. En el hospital nosotros realizamos un promedio de 3 hasta 5 procedimientos por mes, ya sea de angioplastía o angioplastía combinada. Tenemos el apoyo de las autoridades para realizar este tipo de procedimientos, tenemos áreas específicas. Esto se tiene que hacer en lo que se llaman salas de hemodinamia. En el hospital contamos con 2, más el quirófano híbrido que tenemos en el área quirúrgica nueva, y próximamente ya en el edificio de nuestra especialidad también vamos a tener otras salas. Entonces, sí es un procedimiento muy bueno, tiene muchas ventajas sobre la cirugía convencional, pero desafortunadamente no está al alcance de todos los centros hospitalarios por falta de personal y de equipo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. En Oaxaca yo sé de una clínica que utiliza la arboterapia para los pies que ya tienen mucha necrosis y les ponen larvas. Ah, ya. Ok. La utilización de esto de las larvas se usa desde hace mucho, y eso se descubrió por los indigentes que llegan a tener lo que conocemos como miasis, que es la afección parasitaria de las larvas de mosca, y que se vio que los que tenían lesiones en los pies, las larvas se comían todo el tejido necrótico e infectado y las dejaban muy limpias. Entonces esto se ha desarrollado en algunos centros universitarios, como la UNAM tienen, por ejemplo, un centro de cultivo de este tipo de larvas, que son unas larvas especiales que se tratan, que son estériles y que se pueden utilizar para debridar este tipo de tejidos. Entonces sí es una técnica que se usa siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos obviamente éticos, y que las larvas que se estén utilizando sean de laboratorio, y sí funciona.
pero debe de estar acompañada de todo lo demás, ¿no? Del control del azúcar, de ver la posibilidad de hacer una revascularización y todo lo demás. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, licenciado Mendoza. Gracias, doctor. ¿De qué? Bonito fin. Hasta luego, muchísimas gracias, Oaxaca. Bueno, a través de redes sociales, doctor, le mandan saludos por ahí. Muchas gracias. Pujol, yo creo que lo ha de conocer. Y bueno, también nos hicieron llegar a través de nuestro canal de YouTube un par de preguntas. Dice, según el índice tobillo-brazo y el diámetro de los vasos, ¿en qué órgano empieza la enfermedad? ¿Cuál es el primero en afectarse y cuál es el primero en mostrar datos clínicos de afectación? Okay. Eso es muy difícil de determinar. La diabetes y la arteriosclerosis es un fenómeno que abarca todo el tronco arterial. Entonces, el poder determinar qué lesión va a ser primero es muy variable. Hay pacientes que lo primero que se manifiestan es con insuficiencia renal, hay otros que empiezan con problemas en las piernas. Entonces, lo importante aquí, más que determinar cuál es el primero, es tomar en cuenta que una vez que hay una lesión en una de estas zonas, todas las demás también pueden estar afectadas. Entonces hay que enfocar al paciente no como un problema renal o no como un problema de extremidades, sino como un problema sistémico, y que a partir de la aparición de la primera manifestación hay que estudiar al paciente completo. Ok, doctor. Y la segunda dice, el signo de Mockenberg es en vasos que presentan cualquier calcificación visible radiográficamente en cualquier parte del cuerpo o solo en miembros pélvicos. Okay. La mayoría de las veces el fenómeno de Mockenberg se presenta en las extremidades inferiores, pero sí se puede presentar en cualquier parte. Incluso nosotros hemos visto hasta en las manos que existe. O sea, el Mockenberg es presencia de calcio en las arterias y es en cualquier parte del cuerpo. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a revisar. Hay una pregunta, adelante, por favor. Bien, le manda saludos el doctor Patricio Hernández Espinosa, dice que excelente presentación, felicidades al doctor Serrano, y nos dice que si nos puede dar su opinión sobre qué hacer para evitar la reestenosis. Ok, aquí tendríamos que preguntarle restenosis a qué se refiere, si es después de un puente, si es después de una angioplastía o una colocación de stent, o sí, un poquito más específico. Hay una serie de procedimientos. Nosotros hacemos, por ejemplo, angioplastías después de algunos puentes quirúrgicos que en las uniones, en las bocas anastomóticas se producen estenosis y podemos dilatarla con una angioplastía. Los puentes arteriales ya sea con vena o incluso con algún prótesis sintética pueden presentar este problema y lo podemos manejar con una angioplastía posterior, pero sí tendríamos que aclarar un poco más el punto. Bien, parece que esto. Okay. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Lo esperamos la siguiente semana con casos clínicos sobre el mismo tema. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hasta Nos luego. vemos la siguiente semana. Hasta luego.